Hola, soy Pedro Salinas en otro episodio de Apocalipsis Now aquí en La Mula. Hace 3 años y muy pocos días, esta casa fue allanada en la madrugada de un sábado por una treintena de fiscales, policías, peritos, gente armada. Me dieron trato de narcotraficante, de terrorista peligrosísimo. Yo era el Chapo Guzmán, más o menos. Entraron para neutralizar o intentar neutralizar la publicación de este libro que estaba sacando en diciembre del 2022. El allanamiento había sido en enero del 2022. Bueno, este libro no lo pudieron neutralizar porque esta computadora está empotrada a la ventana de mi habitación. No había forma de que se lleven la computadora sin tumbarse la pared. Y no pudieron llevársela. Porque como le dije al fiscal, usted se va a ir, se está llevando mi teléfono celular, pero yo igual me voy a encargar de retratar los destrozos, me voy a conseguir su foto de Reñec y a ver, a ver, vamos a ver cómo da vueltas esta noticia por todas partes, porque no hay ningún test de proporcionalidad en el despropósito que están perpetrando. Bueno, este librito finalmente vio la luz y luego de la visita empática y eficaz que tuvo Paolo Ugaz con el Papa Francisco en octubre, noviembre del 2022, antes de que se publique esto, es que se activa la misión Scicluna Bertomeu o adquiere forma. Y la misión Scicluna Bertomeu usa como insumo esta publicación. También esta de acá, La jaula invisible, del exodálite Martín López de Romaña. Y por cierto, mitad monjes, mitad soldados, que escribí junto con mi colega y amiga Paolo Lugas. 3 años, no me devuelven el celular, no han llegado a nada. Sin embargo, tres fiscales, agilitos ellos, Reinaldo Avia, Víctor Vidal Fernández y el último, José Emilio Caballero, el primero Flash, el segundo Quicksilver y el último Speedy González. Porque qué bestia, qué eficaces que han sido estos fiscales. Realmente me quito el sombrero, qué esmero, qué esfuerzo, qué manera de dar la vida en un caso que no tiene ni pies ni cabeza, pero han armado un muñecazo donde no hay nada. Puro papel donde hay aire, ¿no? Y han logrado que un juez lo obtenga, pese a los plazos vencidos. Ya les dije, han pasado 3 años. Y ese juez ahora, mi destino pende de lo que decida este juez. Si me voy a un proceso de 2 años y al final la pena que están pidiendo para mí son 7 años efectivos de cárcel. Gracias al sodalicium. ¿Por qué gracias al sodalicium? ¿Qué tiene que ver el sodalicium en esta historia? Que el que gatilla la demanda es un sujeto, un personaje acólito del sodalicium que se llama Edgardo Palomino Martínez. Edgardo Palomino Martínez, durante por lo menos 4 años, 4 largos años, y también como si se le fuese la vida en ello, invirtiendo muchísimo tiempo y dinero
debe ser un hombre con mucha fortuna, se dedicó a presentar demandas tras demandas, todas calumniosas, contra dos personas, Paolo Gas y este pequeño servidor. Y contra Paolo Gas, encima, escribía crónicas tras crónicas tras crónicas en el diario La Razón. ¿Coincidencia? Bueno, yo lo querellé. Lo querellé a este personaje, a Uri Ben Shmuel y a Luciano Reboredo. Luciano Reboredo no le fue bien en los tribunales. Y Uri Ben Shmuel y Edgardo Palomino Martínez, no habidos, no habidos por la justicia. Bueno, la historia viene a cuento porque en esta crónica, investigación, parte de guerra, testimonio personal, llámenlo como quieran, que me tomó 2 largos años en escribirla. Hay una historia que no tiene que ver directamente con el caso Sodalicio, sí indirectamente, y aparece a lo largo de varios capítulos. Y es la historia sobre un obispo que no es del sodalicio, pero que tuvo una historia truculenta, sobre la cual la Conferencia Episcopal Peruana, que dice que actúa a través de notas de prensa, por ejemplo, en el caso Sodalicio, en 24 años, emitió, se pronunció y tomó posición e hizo cosas a través de 9 puñeteras notas de prensa. Bueno, sobre este obispo al que le puse como seudónimo Camilo, sobre Monseñor Camilo, ni una puñetera nota de prensa. Sobre este caso, lo comenté en su momento en varias videocolumnas en La Mula y luego en mi canal de YouTube, Raje del Oficio, hice un programa especial que es el que quiero compartir el día de hoy con ustedes porque, nada, revisando mis cosas, viendo que habían pasado 3 años del allanamiento, dije, algo tendré que decir sobre el asunto, pues, ¿no? Bueno, comparto con ustedes la historia de Monseñor Camilo. Vamos, Pato, con el video. Hoy les quiero contar la historia de un personaje al que bauticé como Monseñor Camilo. En mi último libro, Sin Noticias de Dios, hay varias subtramas que no se conectan necesariamente con el caso Sodalicio, o no se conectan necesariamente, ¿no? Pero que no dejan de ser bastante reveladoras. Una de ellas tiene que ver con una historia criminal, ¿sí? Criminal, que atañe a un jerarca de la Iglesia Católica Peruana. A este le puse como seudónimo Monseñor Camilo. La historia completa se encuentra pues a partir de la página 540 y algo, ¿no? Como yo sé que mucha gente no lee, voy a tratar pues de resumirla en este espacio. Y es la siguiente: luego de la publicación de Mitad Monjes, Mitad Soldados, que es este libro que publiqué junto con Paolo Gas en octubre del 2015, y sacamos una segunda edición en el 2016, como en la película, como en el final de la película de Spotlight, no sé si la vieron, y si no la vieron se están perdiendo de algo importante. Al final de la película, lo que ocurre luego de la primera denuncia de abusos sexuales
por parte del clero católico en Boston, que lanzó el Boston Globe, y esa fue la primera de 600, 600 notas con testimonios interminables. Con nosotros pasó más o menos lo mismo. Publicamos mitad monjes, mitad soldados y comenzamos a recibir llamadas telefónicas, correos electrónicos, WhatsApps y hasta cartas físicas sobre casos de abusos sexuales perpetrados por religiosos de no pocas organizaciones católicas que no tenían nada que ver con el sodalicio, incluso de curas diocesanos, estos curas independientes que trabajan en parroquias. Y, y claro, como era una cosa abrumadora, ya el caso Sodalicium en sí, per se, era una cosa abrumadora. Pau y yo solamente atinábamos a decir, sorry, lo siento mucho, estamos enfocados en el sodalicio, que era la verdad. O sea, no había forma material ni tiempo para investigar lo que pasaba en otras congregaciones religiosas. Sí es verdad que hubo un caso que me interesó sobremanera, que llamó poderosamente mi atención, porque tenía que ver con esta autoridad eclesiástica peruana. El caso ya me lo habían adelantado dos personas, cuyos nombres no voy a revelar, y que tenían la versión de primera mano, ¿no? Esta, eh, esta versión o esta denuncia llegó a mí entre los años 2016 y 2017. A través de estas dos personas quise contactar a la presunta víctima, pero en ningún caso quería conversar conmigo y nada, yo respeté esa decisión y ahí lo dejé, ¿no? Hasta que hacia finales del año 2018, una amiga, a quien denomino en el libro como Rosa de Lima, que es un nombre falso, lo convenció de hablar conmigo y me lo derivó. Esta persona, a quien conocía cosas del azar y del destino desde que ambos teníamos edad escolar y teníamos no pocos amigos en común en Lima, ¿no? Porque Lima, pues, a veces parece un pañuelo. Finalmente se decidió a contactarme. Había visto la película El bosque de Caradima, de Matías Lira, un cineasta chileno, y eso cambió todo para él. Rosa de Lima me había escrito por el WhatsApp lo siguiente: Pedro, tengo que preguntarte algo. ¿Alguna vez te llegó alguna denuncia sexual contra el obispo Camilo? Es importante, me dijo. Estoy ayudando a una víctima y esa información es clave. Me van a disculpar que estoy con gripe de nuevo, ¿eh? Yo le respondí, sé que existe por lo menos una supuesta víctima de Camilo, porque hay dos personas distintas que me contactaron en su momento para ver cómo ayudarlo. Hasta donde sé, nunca lo denunció. Y lo conozco desde que éramos chiquillos y nada, pero no quiere hablar conmigo ni por joder. Así se lo puse. Entonces, Rosa de Lima me dice, ¿te puedo llamar? Dije, sí, claro, y conversamos. En esta comunicación telefónica, constatamos que hablábamos de la misma persona y fue ella, Rosa de Lima, quien me contó el impacto que le causó la película El bosque de Caradima, y que le extrañó mucho a ella que la llamara, hasta que le contó parte de lo que había vivido, ¿no?
y que a través de nuestros amigos chilenos, en particular Juan Carlos Cruz, quizás podíamos hacer algún tipo de gestión para que su denuncia llegue directamente al Papa. Bueno, le dije también que no le prometía nada, ¿no? Porque una gestión así, digamos, se imaginarán, no es cosa sencilla, pero que ese podía ser el camino más expeditivo para tramitar su denuncia. Por lo menos más expeditivo que la vía del tribunal eclesiástico, donde además suponíamos que el tema se iba a truncar, se iba a frenar, se iba a detener, por razones obvias. Camilo era un pez gordo. Y además ya sabíamos cómo se comportaba el tribunal eclesiástico porque por experiencia propia, las 3 denuncias que tramitó la exfraterna Rocío Figueroa sobre las víctimas de Luis Fernando Figari, que son las que hablan también en Mitad Monjes, Mitad Soldados, ese tribunal, la verdad que dejó mucho que desear, ¿no? En sus gestiones, en su chamba, en fin. Bueno, la cuestión es que David, como bautizo a la víctima en Sin Noticias de Dios, se decidió a dar el paso y hacer la denuncia. Y confió en Rosa de Lima, en Juan Carlos Cruz y en mí, por lo que procedió a sentarse frente a su computadora, frente al teclado, y un 5 de julio del año 2018 escribió su testimonio. Bueno, y luego de leerlo y releerlo, se lo pasó a Rosa de Lima para que lo chequee, para que lo revise. Luego de eso, David toma contacto conmigo y me escribe por el WhatsApp para reunirnos. Casi en paralelo yo me estaba comunicando con Juan Carlos Cruz, le conté todo en una videollamada que hicimos para contarle con detalle lo que estaba pasando. Juan Carlos no dejaba de hacerme preguntas y repreguntas y me interrumpía para precisarme y pidiéndome detalles y datos y calibrar y dimensionar bien la gravedad de lo que había ocurrido con David. Bueno, luego de media hora o más, en ese momento perdí la noción del tiempo en la conversación con Juan Carlos Cruz Cheliu, Juan Carlos me explicó cómo podíamos proceder en el hipotético caso de que David se atreviese a dar ese paso decisivo de denunciar a Monseñor Camilo. Bueno, luego cambiamos de tema, nos pusimos al día, ¿no? En ese momento le conté de la obra de teatro San Bartolo, que se estaba poniendo en escena en el Teatro La Plaza, en Larcomar, y justo me dice, oye, estoy yendo de vacaciones en julio a Santiago, y me soltó como jugando que por ahí se le daba un salto a Lima, ¿no? Pero me lo dijo claro, casi como jugando, ¿no? Eh, y entonces yo dije, oye, yo sí lo tomé un poquito más en serio y le dije, oye, de verdad, si vas a estar en Santiago a un toque de Lima, vente a Lima, vamos a ver la obra San Bartolo, que está increíble. Es más, puedo hablar con Chela de Ferrari, de la Plaza, con Claudia Tangoa,
con Jano Clavier, que eran los directores de la obra, para ver si es que hacemos un foro y contigo, pues, ¿no? La cosa es que la idea le entusiasmó y, y ahí, una vez más, Juan Carlos Cruz mostró ese compromiso y esa generosidad que siempre lo ha caracterizado y se ha hecho reiterativo en su caso con nosotros, con Pau, conmigo, con las víctimas del caso Sodalicio, y ese compromiso incondicional lo mostró, por supuesto, una y otra vez, ¿no? Hasta el día de hoy. Bueno, la cuestión es que cuando me comunico nuevamente con Juan Carlos Cruz, le dije que todo iba viento en popa, que en la plaza estaban más que entusiasmados con su presencia en Lima eh, para hacer un foro una vez que acabase la obra, el día que él llegara. eh, y entonces, nada, quedaba a la expectativa de que me ratificara la fecha en la que venía a Lima y organizábamos la cuestión. Bueno, a las 2 horas de esa última conversación me escribe y me dice, Pedro, voy, ¿no? Y yo por mi parte justo estaba en conversaciones con David y David me dice, Pedro, vamos con esto. O sea, los astros se alinearon, ¿no? En el caso Sodalicio, tengo que reconocer, y Pau lo puede corroborar, el destino, el azar, la casualidad, para algunos será la providencia, jugó un rol muy importante. En esta investigación, la suerte fue recurrente y dadivosa en muchos casos. Como sea, en este interregno que les estoy contando, hubo una catarata de correos electrónicos de ida y vuelta con David, con mi amiga Rosa de Lima, con Juan Carlos Cruz, con Pau. El objetivo, el objetivo era afinar la carta de David, que ya la tenía hecha, y que tenía que llegar a manos del Papa. La carta salió finalmente de mi bandeja el día 9 de junio y le ponía en el gorro lo siguiente. Estimado Juan Carlos, con cargo a entregarte la carta física la próxima semana que nos veamos en Lima, te adjunto la carta de David dirigida al Papa Francisco. Se trata de una denuncia gravísima que acusa al obispo Camilo de abuso a un menor de edad. El hecho ocurrió hace 35 años, pero la víctima recién se atreve a denunciar, como suele suceder en muchísimos casos de víctimas abusadas por clérigos católicos. Como podrás inferir, le decía a continuación, hemos podido hacer pública la denuncia a través de los medios de comunicación peruanos, provocando un terremoto de proporciones inimaginables, como hicimos anteriormente con el caso Sodalicio, pero la víctima quiere que su denuncia llegue con sigilo al Papa. Y estamos respetando su decisión. Espero que a través tuyo podamos materializar el deseo de la víctima, porque de otra forma, vía el tribunal eclesiástico, no hay manera de que suceda algo. Te mando un fuerte abrazo y agradecemos desde ya tu gestión ante el Santo Padre, con el deseo de que se haga justicia. La respuesta de Juan Carlos Cruz no se hizo esperar. Ese mismo día escribió, querido Pedro, ya se la envié al contacto que me dio el Papa para estas cosas y con tu texto. Te aviso apenas sepa algo, pero qué horror lo que relata David en su carta. Qué valiente que es David. Abrazos.
Bueno, ese día inmediatamente le escribí a mi amiga Rosa de Lima, cuya intervención fue determinante en esta historia, y le puse, ya llegó la denuncia al contacto del amigo chileno, ahora a esperar. La carta de David, no voy a contar las partes escabrosas, la carta dirigida al Papa Francisco por David comenzaba diciendo, con mucho respeto y algo de temor, quiero contarle una experiencia adolescente de abuso sexual que he guardado por años entre un grupo muy pequeño de amigos y familiares. La descripción de lo sucedido está hasta ahí la cita de David, ¿no? Pero la descripción de las cosas que sucedieron estaba contenida en 3 folios, en 3 largas páginas, y cuando la leí, ¿no? Porque está en mis manos, era inevitable que yo la lea, el testimonio era inquietante, estremecedor y conmovedor, como suelen ser todos estos testimonios de abusos, ¿no? Y ahí me di cuenta por qué le había impactado tanto la película de Matías Lira sobre Fernando Caradima. Y es que el abuso, como acabo también estoy chequeando ahorita una investigación de la Universidad Católica de Chile sobre los abusos en Chile, el abuso, como muchos abusos, se perpetraba durante el sacramento de la confesión, que en su caso era semanal o quincenal. Y este obispo Camilo fue su único confesor durante 5 largos meses aproximadamente. Cuando David pues era un muchachito imberbe, ¿no? Menor de edad, y una vez que este depredador de sotana se ganó su confianza, ya la confesión, en lugar de ser pues en la caseta esta, en el kiosquito este que tienen, ya era, vamos a hacerla más personal, lo combinaba a arrodillarse frente a él, entre sus piernas, ¿no? Sin confesionario de por medio, y ahí fue cuando este agresor sexual con sotana comenzó a hacer de las suyas. Poco a poco, ¿no? Tienen pues una suerte de metodología prácticamente para estas cosas, un sistema, gradualmente, homeopáticamente, sin violencia, acercándose cada vez más y aprovechándose de la situación de dominio, de esta asimetría de poder, ¿no? Que les da a los curas su televisor blanco en el cuello, su clergyman o alzacuello, sobre este inocente chiquillo que carecía además de figura paterna. Hasta que un día, ya habían pasado algunas cosas, pero de pronto acercó su boca a la suya para besarlo, y ahí sí ya la sensación de incomodidad de David fue como ya demasiado fuerte. Y ojo que las situaciones de acoso sexual reiteradas y sistemáticas que están narradas en la carta, en la esquela que estaba dirigida al Papa, no eran pocas, ¿ah? No eran pocas. Bueno, pero volviendo al intento del besuqueo, ¿no? Ese instante en el que David se sintió incómodo, fastidiado, le sonaron las alertas rojas y, y se puso irritado, fue decisivo, ¿no? Algo
en ese cura no estaba bien. Y pese a su vulnerabilidad e ingenuidad y en la confianza absoluta que le tenía a esta persona, logró percibir el mal. Las situaciones, reitero, las situaciones de abuso eran clarísimas e incontrastables. La carta al Papa remataba así. Reitero, no voy a hablar de las partes escabrosas porque no vienen al caso. Esta historia ha permanecido en secreto por años. Como consecuencia de todo ello, me alejé por completo de la fe y de los sacramentos. No quise confesarme más. Ver la película El bosque de Caradima gatilló en mí muchos recuerdos dolorosos. Me gustaría recuperar mi fe. Me hace mucha falta y siento mucha tristeza. No quiero hacerle daño a la iglesia. La razón de esta carta es muy sencilla. Creo que usted, le dice David al Papa, debe conocer estos hechos. He visto con sana envidia lo que está sucediendo en Chile y pensé que esta era la oportunidad de darle a conocer esta historia. No hay ninguna posibilidad de sanción penal. Todo prescribió hace años. Tampoco busco un juicio eclesiástico y mucho menos una reparación económica. Me hubiera gustado una disculpa, pero esa debió darse hace más de 30 años. Lo único que quiero es que usted sepa la verdad y que la tenga en cuenta. Así remataba la conmovedora misiva de David al Papa con su firma, creo que su correo electrónico y su número telefónico. Bueno, Juan Carlos Cruz estuvo el 19 de julio en Lima. Fuimos, Pau estaba de viaje, entonces nos fuimos los dos al Arcomar, vimos la obra San Bartolo y, y al final de la obra hubo este foro, digamos, donde Juan Carlos fue pues el expositor principal y tuvo una presentación increíble. Creo que se puede ver en YouTube. La cuestión es que esa noche, Chela de Ferrari además tuvo la generosidad de organizar una reunión de agasajo a Juan Carlos. Yo había estado con la Adrenalina 1000, había organizado algunas entrevistas con El Comercio, Perú 21, La República, y al día siguiente, el 20, yo mismo lo iba a entrevistar en La Mula. Ya había coordinado con mi amigo Rolando Toledo para estar listos ahí hacia el golpe del mediodía. Y claro, con la adrenalina yo me pasé un poquito de copas esa noche, ¿no? A veces pasan, pues a veces... Y bueno, el 20 de julio llegamos a La Mula, donde nos esperaba mi amigo Rolando Toledo y el equipo de producción. Las cámaras ya estaban listas, fijas en sus sitios, los micros puestos sobre la mesa. Juan Carlos vestía una impecable chompa azul, camisa a cuadros, ¿no? Con su porte aristocrático. Mientras que el entrevistador, o sea, este servidor, exhibía pues unas ojeras de zombie, la mirada líquida, una panza de bombo, y no se me ocurrió otra cosa que hidratarme, agua, café, hasta que empezara pues la entrevista y tratar de disipar la resaca que tenía, ¿no? Rolando Toledo se había encargado, por su parte, de convocar a varios periodistas para que
participen con preguntas hacia el final de la entrevista que le iba a hacer yo. Y Juan Carlos, que es un magnífico y eficaz comunicador, hizo un repaso sumamente ágil, didáctico y por momentos hasta entretenido de lo que había pasado en Chile durante los últimos 8 años, y habló de sus amigos, por cierto, sus amigos de lucha y principales denunciantes, en el caso de Caradima, Jimmy Hamilton, que es médico cirujano, y José Murillo, que es filósofo, y hasta hace muy poco era el presidente de la Fundación para la Confianza, que fundaron con Hamilton y Cruz, los tres. Habló también de su visita a Roma, cuando conversó con el Papa Francisco largo, luego de que el Papa metiera la pata hasta los correjones en su visita a Chile, y ya en Roma se dio cuenta pues que la había cagado, ¿no? Y feo. Entonces invitó a los tres al Vaticano, a Santa Marta, donde vive el Papa, unos días para hablar individualmente con cada uno de ellos, pedirles perdón y grupalmente también, ¿no? Claramente con el que más empatizó fue el Papa, fue con Juan Carlos Cruz. De hecho, hace muy poco estuvo por acá eh, Jordi Bertomeu, que es un oficial de la Congregación para la Doctrina y la Fe, en un evento invitado por la Universidad Católica. Pau y yo fuimos a verlo porque nos interesaba obviamente el tema. Y, y Bertomeu cuenta, ¿no? que en su impresión, en su percepción, el Papa se convierte, que es mi percepción también, si me preguntan, se convierte, ve la magnitud de la crisis de los abusos en la iglesia en la reunión personal, en la reunión privada con Juan Carlos Cruz, con el cual además a partir de ese instante establece una relación, yo diría, filial de padre e hijo, ¿no? Porque de verdad que es una, es una relación que se ha cimentado además desde ese momento hasta la fecha. Y también habló Juan Carlos en esta entrevista en La Mula conmigo sobre el caso Sodalicio, de la obra San Bartolo, a la que calificó como una joya del teatro peruano. Ahora, todo hay que decirlo. Antes de la conversación, antes de la entrevista, le pregunté a Juan Carlos si le parecía que debíamos abordar la denuncia que involucraba a Monseñor Camilo. De refilón, ¿no? De refilón. Lo digamos sin dar nombres y apellidos. Y Juan Carlos me respondió, no lo sé. No lo sé porque se lo deslicé al Comercio, y es verdad porque yo estaba al costado, y hoy no publicó nada de eso, lo cual también era cierto, porque una de las cosas que hice ese día fue revisar las entrevistas que dio al Comercio, Perú 21 y La República. Pero a quien le soltó el dato fue al Comercio, ¿eh? No a Perú 21 ni a La República. Y claro, lo dijo de una manera sutil, pero clara, ¿eh? O sea, para mí el titular iba a ser ese, pero simplemente la periodista que lo entrevistó o no la vio o no escuchó esa parte y se le pasó lo más importante de sus declaraciones. O de repente, yo no descarto tampoco, el editor prefirió omitir esa parte. La verdad que no lo sé, estoy especulando. Y entonces Juan Carlos me dijo, mira, dejémoslo ahí nomás,
hagamos que la entrevista fluya y punto. Y dije, ok, ya está, así será. Pero, ya, pues ni la entrevista fluyó efectivamente, como les digo, con Juan Carlos Cruz no hay pierde, porque él es muy ameno a la hora de conversar. Es más, tenemos una entrevista con él más abajo si se animan a ver. La cuestión es que a la hora de la rueda a la rueda al momento de la hora de la rueda de prensa, que fue al final de la entrevista, eh, aprovechando una pregunta de un periodista del diario Correo, Juan Carlos se mandó con todo, de súbito, sin aviso. Y dijo, yo sé de un obispo peruano que tiene una denuncia bastante grave. Se trata de alguien de la jerarquía. Y yo, en ese segundo, créanme, se me fue la resaca, pero wow. Así, en un tris. Era como escuchar eso era como, no sé, zamparme un expreso triple. Y, y solamente atiné a decir un poquito, no sé, yo desconcertado, como siguiéndole la cuerda. ¡Wow! Eso sonó muy fuerte. Y sin poder contenerme, ¿no? Volví a meter mi cuchara, interrumpiendo al periodista de Correo y al propio Juan Carlos para preguntar, ¿y esa información la tiene el Papa? Y Juan Carlos, una mirada en cierta manera cómplice, pero también incómodo, respondió, puede ser. Y yo volví a decir, wow, ya. Y esa fue mi última intervención antes de despedir el programa. Y ahí, bueno, ya, los periodistas que estaban ahí se acercaron a Juan Carlos, le hicieron más preguntas, pero sobre otras cosas, ¿no? Lo cierto es que esa explosiva revelación de Juan Carlos Cruz en La Mula y el día anterior en El Comercio, que era para un titular de primera página en Correo, insólita e inexplicablemente no fue rebotada por ninguno de los medios que asistió a la conferencia de prensa en La Mula. No obstante, por lo que nos enteramos luego, sí agitó el cotarro en el gremio episcopal. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera? Bueno, su última entrevista fue, creo que al día siguiente o a los 2 días por la noche, que fue en Canal N, cuando Mijael Garrido Leca tenía un espacio. Yo lo acompañé, ¿no? Ya era la última presentación ante un medio peruano y me puse ahí en el set, hay pues sillas, ¿no? Para los invitados, para que esperen ahí. Yo estaba en silencio, sentadito, a varios metros del set, escuchando el diálogo entre Mijael Garrido Leca y Juan Carlos Cruz, quien habla pues, con énfasis, con ímpetu, ¿no? Y otra vez, de pronto y sin aviso, soltó una frase que sonó como un disparo. ¡Pah! Sé que hay una denuncia grave contra un jerarca de la iglesia peruana. No, al día siguiente tampoco rebotó nada. El único, el único que captó la cosa fue Augusto Álvarez Rodríguez, quien en su columna del diario La República del 7 de agosto, y que por cierto es uno de los que ha seguido de cerca el caso Sodalicio hasta el día de hoy, ¿no? Pero en ese momento estaba muy pendiente, hizo alusión a la visita de Juan Carlos Cruz y fue el único que advirtió
la gravedad de la denuncia que había deslizado en La Mula, en Canal N, y que fue, yo no sé por qué razón, invisibilizada por los medios, ya sea por falta de atención o por lo que sea. Augusto Álvarez escribió: se debe dilucidar a quién se refirió el chileno Juan Carlos Cruz en su paso por Lima cuando a unos periodistas distraídos les dijo que un miembro importante del episcopado peruano tiene una grave denuncia ante el Vaticano. Entre tanto, ya pasada la visita de Juan Carlos, se regresó a Chile, la carta de David llegó a manos del Papa. El 17 de agosto, en las páginas del Diario de la República, el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Monseñor Miguel Cabrejos, respondió a una serie de cuestionamientos que yo le había hecho en una de mis columnas y en algunas entrevistas respecto de las débiles y blandengues respuestas de los obispos peruanos frente al caso Soalis. Monseñor Cabrejo se defendió en la República diciendo que por si acaso ellos nunca se callaron, que nunca ocultaron nada, y para demostrarlo le mostró a la República 8 documentos, que en realidad eran 8 notas de prensa, 8 comunicados de prensa que se emitieron entre los años 2015 y 2017, y también, bueno, los informes que se enviaron a la Santa Sede vía el Tribunal Eclesiástico, y dijo Monseñor Cabrejos: yo no voy a responder a las personas, o sea, a mí. Simplemente quiero decir una gran verdad, que la Conferencia Episcopal nunca ocultó nada. Todo esto demuestra que sí hemos hecho, fue lo que dijo Monseñor Cabrejo. Si me preguntan, lo que dijo Monseñor Cabrejos era una verdad a medias. A medias, nada más. Porque, a ver, quien ha seguido el caso Sodalicio podrá juzgar si es que la Iglesia Católica peruana hizo algo realmente relevante, capital, fundamental para que cambien las cosas. ¿Hizo algo o no? ¿Un comunicado de prensa es suficiente? Hasta ese momento, 2017, o perdón, 2018, los obispos se habían reunido con las víctimas del sodalicio. Entre comunicado y comunicado, ¿hubo algún contacto con las víctimas y sobrevivientes del sodalicio? No, hubo una sola reunión que se dio gracias a una muy eficiente coordinación de Oscar Osterling. Y se dio porque yo me quejé ante el nuncio apostólico, quien en ese momento era un obispo muy receptivo, Nicola Girasoli. Si no, no pasaba nada. Pero bueno, como les decía, hasta ese momento, que eran mediados de agosto del año 2018, los obispos no se habían reunido, o sea, a casi 3 años de este destape que fue grandecito, recordarán algunos, los obispos no se habían reunido con las víctimas de la organización sectaria y mafiosa creada por Luis Fernando Figari y su generación fundacional, que siguen ahí además, ¿no? Es más, 2 días antes, el 15 de agosto, se había dado a conocer públicamente la denuncia presentada por el arzobispo sodalite José Antonio Uren contra mí por difamación,
por utilizar un símil que le calzaba como un guante, además, y por difamación agravada, ¿no? En plan Llovera. Llovera vino después, pero yo fui el primerito que cayó, digamos, con el que empezaron. Exigiendo además una reparación de 200.000 soles, o sea, el equivalente a más de 60.000 dólares en ese momento y una pena de 3 años de prisión, que usualmente en estos casos no se dan. Han habido casos que sí. Magali Medina, yo conozco de otra persona que también estuvo varios meses adentro por una querella por difamación agravada, que acusaba el arzobispo sodálite José Antonio Eguren una campaña de desprestigio en su contra, ¿no? Sobre eso, por cierto, Cabrejos tampoco dijo nada. Bueno, ya el 18 de septiembre de ese año, desde Berlín, el cardenal Pedro Barreto, él sí se había referido al tema, al caso Sodalicio. Y ya había llamado a Figari como perverso, como un personaje perverso, malvado o algo así. Cuando le preguntan sobre el caso Sodalicio, Barreto volvió a calificar nuevamente de perverso a Luis Fernando Figari. Y señaló además que el proceso eclesiástico en su contra ha estado marcado por la lentitud. Esto se lo dijo a la agencia alemana Deutsche Welle. Pero a esas alturas, lo cierto es que ya el Vaticano se había pronunciado y había evacuado una sanción que fue una burla y una revictimización para las víctimas, donde ni siquiera se expulsa de la institución a Luis Fernando Figari, sino la sanción consistía en irse a vivir a Roma, a vivir a cuerpo de rey. El 17 de septiembre, ¿qué creen? 17 de septiembre, por la mañana, en Roma, en el Vaticano, tuvo una audiencia privada con el Papa Francisco, nada menos que el arzobispo sodálite José Antonio Eguren, miembro del denominado núcleo fundacional o generación fundacional. El motivo de la reunión no trascendió a los medios, no obstante, en ese momento, Juan Carlos Cruz no solamente tenía una relación personal y directa con el pontífice argentino, sino con otras autoridades del entorno cercano de el Papa Bergoglio. Entonces, pudimos enterarnos de algunas cosas. Eguren, según estas fuentes vaticanas, habría pretendido solicitarle al Papa o al Vaticano una suerte de certificado o documento que evidenciara que él no tenía ninguna acusación o señalamiento o proceso eclesiástico o denuncia o algo por el estilo en algún dicasterio vaticano. El Papa Bergoglio, quien a partir desde el momento que se reúne con Juanca, y yo veo este cambio, este giro de 180 grados respecto del tema de los abusos, me comenzó a caer cada vez mejor, ¿no? Y eso fue evidente en mis escritos, en mis entrevistas, y qué sé yo. Bueno, el padre Jorge, como le digo yo, de muy buenas maneras, le dio a entender que no era costumbre de expedir hojas de buena conducta o lo que fuera a pedir Eguren a nadie. Y que si tenía la conciencia tranquila no tenía que preocuparse de nada, o algo así, algo así. Bueno,
De acuerdo con otra fuente eclesiástica distinta a la de Juan Carlos Cruz, pero también importante, contactada en Lima por mí, me contó que había un rumor, ¿no?, de que aquella autoridad eclesiástica a la que se había referido Juan Carlos Cruz en el comercio, que no le hicieron caso, en la mula, Aliero Correo, que tampoco entendió aparentemente el periodista lo que había dicho, o cuando se lo dijo a Mijael Garrioleca y ningún otro medio ya ahí más que evidente tampoco lo rebotó, se esparció el rumor entre algunos obispos peruanos de que ese obispo, esa autoridad eclesiástica que había abusado sexualmente de un menor, era José Antonio Eguren. ¿Y qué creen que pasó? Cuando yo estaba frente a mi fuente que me estaba contando esto, yo me puse a defender a mi victimario, a mi verdugo. Le dije, pero no es él, a él no se refiere. Dije, créame que Juan Carlos Cruz no se refirió a él. Se lo dije a mi fuente, que también era un obispo, bien importante. Pero así, defendiendo a mi querellante, como le digo, a mi verdugo, atropellándome con mis palabras, como me pasa siempre. Y mi interlocutor de Solideo, ¿no?, que es esta cosita que se ponen acá, me respondió tranquilamente, yo lo sé. Y me pregunta, ¿quién cree usted que ha sido el autor del chisme? Y dije, no sé, pero me parecería torpísimo por parte de Uren irse hasta Roma para decir al Papa, por si acaso no soy yo, ¿no? Y más, eso lo haría inmediatamente sospechoso ante el propio Francisco. Dije, no le parece, le digo, monseñor. Y mi interlocutor me dijo, siempre muy tranquilo, pienso igual que usted. Pero quien deslizó el rumor, le cuento, fue Monseñor Camilo. Y tal historia, ¿no? Y entonces yo dije, ¿en serio? ¿De verdad? Porque lo apunté, porque esto ya parece salido de una película sobre el medioevo, ¿no?, donde los cardenales guardaban cicuta en sus anillos, ¿no?, para envenenar ahí a los enemigos. Es más, yo pensé hasta que eran amigos, le dije. Y la respuesta de esta autoridad eclesiástica fue, en esta historia se están jugando muchas cosas y la amistad es lo último que importa. Parecía una novela de Pérez Reverte, ¿no?, o de Dan Brown, del Código Da Vinci o algo por el estilo. Entonces le dije, qué fuerte. Este Camilo es realmente una víbora, una serpiente. Y entonces ya aproveché que estaba ahí y le pregunté, ¿no? ¿Y es verdad que uno de los motivos principales del viaje de Uren a Roma ha sido para pedir algo así como una especie de certificado de buena conducta o algo por el estilo? Y en estricto lenguaje vaticano, me respondió esta persona, es cierto, pero yo no le he dicho nada a usted por si acaso. Ok, entonces le dije, no se preocupe, lo tengo claro. ¿Y le dieron algo? Tenía que sacarme esa duda de la cabeza. Y me respondió con un escueto y brevísimo y contundente, no. Bueno, al día siguiente recibí una llamada rarísima, extrañísima,
bizarrísima a mi celular. Me contactó Ludovico, nombre falso. Ludovico era un periodista medio ahuevado, ya entrado en sus años, de escaso humor, con quien yo había trabajado en mis pininos televisivos. Luego, Ludovico dirigió un diario de corte conservador que terminó extinguiéndose. Era pariente de un editor y escritor que yo conocía. Ah, y algo no menos importante, era muy cercano a Camilo. Esa llamada me pilló en mi entonces empresa, en mi oficina, a la hora de mi primer cafecito, ¿no? Y años que no hablaba con Ludovico. ¿Eh? De pronto, muy afectuoso, me felicita, 3 años después, ¿no? Por la investigación periodística sobre el caso Sodalicio, por los premios que habíamos ganado con Pau, por la obra de teatro San Bartolo, inspirada en parte en la obra y en otra parte en el testimonio de Álvaro Urbina, y así sin aterrizar en nada, ¿no? Sin ir al punto. Me dio la impresión que su voz había envejecido y después se puso a formular una serie de preguntas inocuas, o quizás que ya no eran tan inocuas, ¿no? ¿Cómo estás? ¿En qué andas? ¿En qué estás ahora? ¿Qué otros proyectos tienes entre manos? ¿Qué nuevas revelaciones piensas sacar a la luz? Y cosas por el estilo. Bueno, yo, claro, no caí en el juego, obviamente yo sabía para qué me estaba llamando, y pasaba un rato en el que pacientemente, la verdad que ese día fui bien paciente, me la pasé siguiéndole la cuerda, dándole pita al pobre Ludovico, cambiando el celular de oreja porque ya se me ponía roja una, después la otra, en fin, ya lo corté afablemente, ¿no? Con cortesía, ya para precisarlo un poquito. Y le dije, bueno, Ludovico, y ahora que ya te puse al día sobre mí, ya te conté mi vida, cuéntame tú, ¿cuál es el verdadero propósito de tu llamada? Y él se rió, ja, 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 no, siempre directo, ¿no? No has cambiado mucho desde aquella vez que hicimos televisión, ja, 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 más risas. Sí, bueno, mira, lo que pasa es que tenía mucha curiosidad sobre los comentarios que hizo el comunicador chileno en la entrevista que hizo contigo. Y le dije, pregúntame lo que quieras, Ludovico, con toda confianza. Sí, gracias, Pedro. Lo que pasa es que, mira, en algún momento dijo algo así como que sabía o que tenía información de una denuncia sobre una autoridad eclesiástica peruana. Yo le dije, sí, recuerdo que dijo eso. Qué fuerte, ¿no? Y ahí me soltó, ¿sabes de quién se trata? Y yo respondí, haciéndome el cojudo, no dijo su nombre. Además, no me lo dijo a mí, se lo dijo a un periodista de correo. Ya, pero después te lo dijo a ti en privado o tú se lo preguntaste y yo, siguiendo, navegando con vele cojudo, le dije, lo único que sé es que el Papa ya está al tanto. El pobre Ludovico temblaba al otro lado. Y de ahí se puso más solemne y me pregunta, ¿y la denuncia
¿Sabes sobre qué es? Y yo le dije, de lo que he entendido, de lo que le he escuchado a Juan Carlos Cruz, es que dijo que era algo bastante grave. Y ya la siguiente pregunta, entre solemne y y la voz temblorosa, ¿sabes si era sobre algo de índole sexual? Y yo le dije, me dio la impresión que a eso se refería, ¿no? Bueno, Pedro, ahí cortó Ludovico. Bueno, Pedro, un gusto hablar contigo después de tiempo, saber de ti y nada, hace rato quería felicitarte por tus logros y qué sé yo. Gracias, querido Ludovico, eres muy amable, te mando un abrazo, otro para ti, nos vemos, chao. Y ya para terminar, porque ya esta historia está demasiado larga, hablé luego con Juanca, ¿no? Con Juan Carlos Cruz. Pero no por lo de Ludovico, ¿eh? También algo le va a haber dicho de Ludovico, pero ya en plan anecdótico. El que tenía algo que decirme a mí era Juan Carlos. Me dijo, en la llamada telefónica, me dice, tengo noticias sobre Camilo. Cuando puedas, coméntale a David lo siguiente. Cuando Camilo cumpla años, tendrá que renunciar formalmente a su condición porque así lo establecen las normas eclesiásticas. Luego de ello, el Papa lo dejará como obispo por un rato, pero no por mucho rato. Para la fiesta de Reyes, que es entre el 5 y el 6 de enero, comenzará su cuenta regresiva. Díselo por favor de mi parte. De enero no pasa. Díselo así, por favor. Y yo respondí, mierda. Fue mi respuesta natural. Y Juan Carlos me dice, sí, lo mismo dije cuando me dieron el encargo. Abrazo grande, amigo. Y le dije, hoy me tomo un whisky por el hombre de blanco. Y Juan Carlos me respondió, no busques pretextos para emborracharte, pero sí, tómate más de uno. Es como para celebrar.